internacionales y una voz autorizada para poder explicarnos lo que va sucediendo en el día a día, Rolando. ¿Cómo estás, Fátima? Así es, hace unas horas, bueno, ya en la mañana en Europa, ha comenzado una reunión entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania. Justamente eso está ocurriendo en Bielorrusia, cerca a la frontera. Bueno, ahí están viendo a las delegaciones de ambos países, hay miembros también del gobierno de Bielorrusia. Están tratando de evaluar, digamos, una salida diplomática a esta invasión a Ucrania. Lo que lógicamente busca esta reunión es un poco allanar el terreno al llegar a acuerdos diplomáticos para que después se produzca ya un encuentro entre los presidentes Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky de Ucrania. Evidentemente, como señalan las autoridades ucranianas, no es una reunión pues propiamente en la que puedan negociar, porque los puntos que está exigiendo Rusia, en este caso Vladimir Putin, como que son inviolables, son inflexibles en estos tres puntos que son, en primer lugar, que Ucrania no integre OTAN. En segundo lugar, que el gobierno ucraniano reconozca como territorios independientes a Lugansk y Donetsk. Y en tercer lugar, lógicamente, que cesen las hostilidades contra los prorrusos en territorio ucraniano, lo cual obviamente es sumamente desventajoso y complicado para Ucrania desde un punto de vista estratégico. Entonces, bueno, lógicamente Ucrania está prácticamente aceptando debido al poderío ruso, ya que su territorio está invadido por un ejército poderosísimo de otro país, ¿no? Sin embargo, también algunos analistas destacan que este encuentro de alguna forma significa el reconocer también desde Rusia, digamos, la posibilidad de sentarse a la mesa con Ucrania. Es como de reconocer de pronto alguna posibilidad de ceder, y que esto más bien pondría en una posición, si acaso algo preponderante, digamos, la posibilidad de poder llegar a negociaciones con Ucrania. Es decir, poner en este pequeño momento a Ucrania como vencedor en algún aspecto de este conflicto. Así es una manera de verlo. Lógicamente, la posición ucrania es relativamente desventajosa, porque en una mesa de diálogo como esta, pues no hay cosas que ellos puedan negociar, por así decirlo. O sea, tienen que prácticamente ceder a las exigencias de Rusia, y ya te había mencionado cuáles eran, ¿no? Entonces, es un poco complicado para Ucrania. O sea, es prácticamente tener que aceptar lo que los invasores te están exigiendo. Correcto. Ahora, lógicamente, todo eso ocurre en medio de un tira y afloje de fuerza por lado de los miembros europeos, de los países europeos, integrantes de OTAN, que están prohibiendo armamento, están entregándole armamento a Ucrania y están decidiendo una serie de sanciones muy duras contra Rusia. Pero mientras todo esto está ocurriendo, el ejército ruso ha intensificado sus ataques en territorio ucraniano. En respuesta, el gobierno de Volodymyr Zelensky sigue distribuyendo armamento entre sus habitantes para que apoyen a sus fuerzas armadas. Vamos a verlo. Se recrudece la guerra en Ucrania. Rusia ha anunciado que reanuda la operación militar en todas las direcciones tras el rechazo, dicen, de Ucrania a dialogar. Con las tropas rusas asediando la ciudad de Kiev, el ejército ucraniano ha logrado repeler algunos ataques de las fuerzas militares rusas. El ejército de Ucrania ha llamado a la población de Kiev a resistir por todos los medios el ataque ruso, mientras el Ministerio del Interior ha confirmado la distribución de un total de 25.000 armas automáticas y más de 10 millones de cartuchos de munición entre la población. Mientras los servicios sanitarios y de emergencias rescatan a la población civil herida. Estas imágenes se produjeron después del impacto de un misil ruso contra un bloque de viviendas en Kiev. Según autoridades ucranianas, 200 civiles habrían perdido la vida, mientras que Rusia asegura que sus ataques excluyen barrios residenciales. La guerra avanza y las sanciones económicas van en aumento. Ucrania asegura que se han iniciado los preparativos para desconectar a Rusia del sistema bancario SWIFT. Italia, Hungría y Chipre se han mostrado a favor este sábado de dicha medida. Bueno, lo que un poco también conversabas o dabas, digamos, pie antes de esta nota, Rolando, es cómo se está estableciendo el apoyo en el sentido de enviar armamento a Ucrania de parte de países que incluso integran la OTAN y que no participan, digamos, con el cuerpo militar que ellos tienen, pero sí enviando armas, y que lo han hecho además público, para sorpresa incluso de políticos de sus propias naciones, ya que había, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas, más bien una actitud pacifista o neutral.
Claro, es una situación bastante compleja y muy delicada, porque al entregar armamento a los habitantes, a los civiles, lógicamente ellos se van a enfrentar a balazos con el ejército invasor, digamos, con el ejército ruso. Pero al momento de contabilizar las bajas, lógicamente van a haber muertos mucho más civiles ucranianos que están armados y evidentemente los están utilizando. Lógicamente, el llamado es a defender tu país, a defender tu soberanía, pero utilizar a los civiles para defender la soberanía de un país es un arma muy peligrosa, porque como te digo, están muriendo personas, van a morir más personas que no forman parte directamente de ese conflicto, que no están preparados como están preparados los miembros del ejército de cualquier país, que tienen un entrenamiento, tienen un manejo de armas, de tácticas, de estrategias, un sinfín de capacidades que lógicamente los civiles no tienen. Un daño caso... se están enfrentando al ejército ruso que tiene toda esta preparación. Eso, colateral, de hecho, pero recordaba también, y eso fue desde el primer día, Vladimir Putin dijo, solamente vamos a atacar las bases militares, ese es un enfrentamiento que no tendría que afectar, o que no es nuestro objetivo que afecte a ningún civil, pero las imágenes que hemos visto no hablan incluso, recuerdo por ejemplo este auto que finalmente... por el que encima pasa evidentemente también un vehículo militar, el ataque a otro tipo de edificios, en fin, no parece realmente estar cumpliéndose o no se ha cumplido con este anuncio de que simplemente iba a ser un ataque entre fuerzas militares, cuando hemos visto que también se ha atentado contra la integridad de civiles que no estaban armados. Claro, lógicamente... hay que tener en cuenta que nosotros hemos visto a través de las noticias, a través de la información, un desplazamiento de combate, o lo más cercano que hemos visto es tal vez la invasión de diferentes territorios en el Medio Oriente. Ajá. Lugares bastante alejados, la presencia de los terroristas ocultos en las montañas, en zonas ya destruidas, pero aquí están entrando en ciudades. Sí, son urbanas. Donde viven personas, donde hay bases militares, pero también hay cerca edificios, residencias, conjuntos habitacionales y lógicamente las bajas civiles están ocurriendo, lo cual es terrible, es lamentable. Porque pese a la resistencia de Ucrania, las tropas rusas han seguido tomando posición en puntos estratégicos. Es un avance que no se detiene. Este fin de semana han asegurado que ya tomaron control de una central de energía nuclear. Digamos, es la segunda después de Chernóbil. Las tropas rusas han tomado el control de la ciudad ucraniana de Berdyansk, situada en el sureste del país, entre la península de Crimea y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, según han confirmado las autoridades locales. La alcaldía de Berdyansk ha señalado en un mensaje en redes sociales que la ciudad ha sido ocupada. La comisaría local ha quedado vacía y desde el ayuntamiento han manifestado que las autoridades locales se niegan a cooperar con los ocupantes. Además, en las últimas horas, las autoridades de Rusia han asegurado haber tomado el control de la central nuclear de Zaporozhye, la mayor en Europa, pocos días después de hacerse con las instalaciones en Chernóbil. Las Fuerzas Armadas ucranianas han asegurado, sin embargo, que las tropas rusas, desmoralizadas y exhaustas, han fracasado hasta ahora en su intento de tomar Kiev, la capital. Se han informado, sin embargo, del avance de un gran convoy de vehículos blindados del ejército de Rusia hacia la capital, una columna rusa de más de 5 kilómetros y que estaría unos 65 kilómetros al sur de Kiev. El ejército ucraniano ha logrado restablecer completamente su control en la ciudad de Kharkov, la segunda más grande del país, mientras se mantiene el enfrentamiento en otras ciudades de Ucrania. En el plano diplomático, las autoridades de Bielorrusia han asegurado este lunes que todo está preparado para acoger el encuentro entre las delegaciones negociadoras de Rusia y Ucrania para intentar alcanzar un acuerdo y poner fin así al conflicto desatado tras la invasión rusa el 24 de febrero. Bueno, muchos han mencionado durante esta invasión